Bienvenidos a Códigos del Multiverso, soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. En esta cápsula quiero invitarlos a un viaje a través del origen y función de los oráculos en la historia, entendiendo su existencia como un reflejo del camino de la conciencia humana y su paso por este mundo. Así es que comencemos. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado vías para comprender los misterios del universo y su propio destino. Entre estas vías, los oráculos ocupan un lugar central como una de las formas más antiguas y complejas de intermediación espiritual. Su origen se remonta a las culturas protourbanas de Oriente Medio y el Mediterráneo, aunque expresiones similares surgieron también de manera independiente en otras partes del mundo, como Mesoamérica, África y Asia. Los oráculos nacieron de la profunda necesidad humana de encontrar orden en medio del caos existencial. Eran considerados portales entre el mundo de los mortales y el de los dioses, espíritus o fuerzas invisibles que regían los fenómenos naturales y la vida humana. En su forma más primitiva, los oráculos podían manifestarse a través de señales naturales, el vuelo de los pájaros, el murmullo del viento, el comportamiento de los animales que eran interpretados por chamanes, sacerdotes o ancianos sabios, dotados de una sensibilidad especial para leer la voluntad divina. Con el tiempo, estas prácticas espontáneas se institucionalizaron en centros oraculares, lugares donde se encontraban los rituales de consulta a la divinidad. El ejemplo más conocido es el oráculo de Delfos en la antigua Grecia, dedicado al dios Apolo. Aquí, la Pitia, la sacerdotisa que servía como medium, pronunciaba en estado de trance respuestas enigmáticas que los sacerdotes luego interpretaban. Sin embargo, culturas tan diversas como la egipcia, la china o la inca también desarrollaron formas sofisticadas de oráculo, como el I Ching en China o la adivinación mediante hojas de coca en los Andes. Más allá de solo predecir el futuro, la función espiritual del oráculo era ofrecer guía, resolver dilemas personales o colectivos, legitimar decisiones políticas y reafirmar el vínculo sagrado entre lo humano y lo divino. El oráculo no simplemente respondía a preguntas, invitaba al consultante a comprender que su destino no era una imposición inexorable, sino una corriente de posibilidades modelada por sus propias elecciones y por las fuerzas invisibles del cosmos. En este sentido, el oráculo cumplía también un papel iniciático. A menudo la respuesta no era directa ni literal, sino simbólica y enigmática, obligando al consultante a una profunda reflexión interior. Este proceso de interpretación era en sí mismo un acto de transformación espiritual. El iniciado no solo recibía una respuesta externa, sino que era impulsado a enfrentarse consigo mismo y con los patrones ocultos que regían su vida. El prestigio de los oráculos alcanzó su apogeo en el mundo antiguo, pero su esencia ha perdurado a través de los siglos, transformándose en prácticas modernas de consulta espiritual y autoconocimiento. Hoy los ecos de aquellos antiguos centros oraculares resuenan en las múltiples formas contemporáneas de búsqueda interior, recordándonos que el deseo de comprender el sentido profundo de nuestra existencia sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y constantes de la humanidad. En la historia han existido grandes templos oraculares como el oráculo de Amón en Siwa, portal entre lo divino y lo terrenal, ubicado en el remoto oasis de Siwa, en el desierto occidental de Egipto. El oráculo de Amón fue un centro espiritual de gran relevancia. Dedicado al dios Amón, este santuario era considerado un lugar donde lo divino se comunica directamente con los mortales. Sacerdotes especializados interpretaban señales naturales y sueños para transmitir los mensajes de los dioses a los consultantes. Este oráculo fue consultado por figuras históricas como Alejandro Magno, quien buscaba legitimación divina para su reinado. Desde una perspectiva arquitectónica, el templo de Amón en Siwa presenta características únicas. Su diseño refleja una integración armoniosa con el entorno desértico, utilizando materiales locales y orientaciones astronómicas precisas. La disposición de sus estructuras sugiere un conocimiento avanzado de los ciclos naturales y una intención de conectar el espacio físico con lo celestial.
por lo que era considerado un lugar para recibir mensajes provenientes de las estrellas y las conciencias superiores al servicio de aquel que tuviera mente y corazón preparados para recibirlos. Era lo normal que las castas sacerdotales contaran con el auspicio del oráculo, así como las faraónicas. Sin embargo, se sabía que todo aquel que tuviera que recibir un mensaje, sin importar su procedencia, podía acercarse al templo para fungir como recipiente y transmisor del mismo. No obstante, el mensaje estaba siempre destinado a revelarse únicamente a los oídos preparados. En el budismo tibetano, particularmente de las escuelas Gelung e Nyingma, los oráculos son consultados para tomar decisiones trascendentales que afectan no solo a individuos, sino a comunidades enteras y hasta la misma nación, desde elegir el emplazamiento de un monasterio, resolver conflictos políticos o predecir eventos futuros. Su rol ha sido fundamental en la historia tibetana. Uno de los oráculos más famosos es el de Nechung, que tradicionalmente ha servido como oráculo estatal del Tíbet y consejero espiritual de los Dalai Lamas. El proceso por el cual un oráculo actúa no es simplemente una interpretación intuitiva o mental. Se trata de un fenómeno de posesión consciente en el que una deidad protectora o un espíritu benevolente toma el control del cuerpo del médium, quien ha sido cuidadosamente entrenado durante años para soportar y canalizar esta energía sin daño. Durante la ceremonia, el oráculo suele entrar en un estado de trance profundo, precedido por elaborados rituales de invocación, cantos, danzas y ofrendas. Una vez en trance, el cuerpo del oráculo puede mostrar signos extraordinarios, se vuelve rígido o se mueve con una fuerza y agilidad sobrenaturales, portando pesados trajes ceremoniales y coronas adornadas con símbolos místicos. Puede emitir palabras, profecías o indicaciones que los asistentes interpretan con sumo cuidado. Todo el acto es profundamente respetado, pues se cree que las palabras pronunciadas en ese estado no provienen del individuo, sino directamente del ser espiritual que lo ha ocupado. En Mesoamérica también es antiguo el sentido oracular y está el oráculo de Cholula, el gran centro de culto a Quetzalcóatl, que fue conocido como un centro de peregrinación y consulta. Aquí tanto nobles como comerciantes comunes llegaban a buscar respuestas. Se dice que Quetzalcóatl, como deidad de la sabiduría y el viento, transmitía sus mensajes a través de los sueños o a través de signos manifestados en la naturaleza. Aunque no existen registros detallados de un oráculo físico como en Delfos, la función oracular del santuario de Cholula es mencionada en crónicas posteriores. Para los mayas, la adivinación no era una práctica puntual, sino una ciencia. El calendario sagrado Tzolk'in de 260 días servía como matriz para calcular destinos individuales y eventos colectivos. Los Ajkij, guardianes del día, interpretaban el Tzolk'in para aconsejar sobre nacimientos, matrimonios, cosechas o campañas militares. Era una forma sistemática de oráculo profundamente entrelazada con la matemática, la astronomía y la cosmovisión maya. Además, los mayas practicaban una forma de oráculo conocida como chilán, donde un sacerdote en estado de trance inducido por cantos, sustancias sagradas o aislamiento pronunciaba los mensajes de los dioses. El chilán era considerado un portavoz directo de lo divino. En el mundo zapoteca, sobre todo en Monte Albán y Mitla, se combinaban los presagios astrológicos con interpretaciones simbólicas de fenómenos naturales. Los códices Xouchenútal registran episodios donde gobernantes y sacerdotes consultan signos y sueños antes de emprender acciones decisivas. Una forma extendida de consulta eran los sueños oraculares. Se buscaba en el sueño una visión clara, ya fuera viajando a cuevas, montañas sagradas o realizando ayunos prolongados. Se creía que ciertos lugares, considerados umbrales entre mundos, potenciaban la recepción del oráculo. El arte y la adivinación mesoamericana era tan sofisticado como variado. Algunas técnicas conocidas incluyen observación de augurios naturales, entre los que estaban vuelos de aves, nacimientos anómalos de animales, formaciones de nubes o lluvias inesperadas que eran interpretados como mensajes divinos. También la lectura de maíz o granos, similar a la lectura de huesos o piedras en otras culturas. El acomodo de los granos de maíz revelaba respuestas. La interpretación de sueños, una de las técnicas más refinadas y valoradas porque se creía que los sueños eran viajes reales al mundo de los espíritus.
Calendarios adivinatorios como el Tonalpo Wali servían para prever días propicios o desfavorables, asignando destinos individuales según la fecha de nacimiento. En Mesoamérica, el oráculo no era meramente una herramienta personal, era una institución fundamental para la cohesión social. Los grandes líderes, desde reyes hasta jefes militares, legitimaban sus campañas, coronaciones y reformas basados en mandatos oraculares. En épocas de crisis, sequías, guerras o pestes, las consultas oraculares se multiplicaban. El pueblo necesitaba la confirmación de que su sufrimiento tenía sentido dentro de un orden cósmico mayor y que la respuesta de los dioses podía alcanzarse a través de ofrendas, rituales o correcciones sociales. Además, el oráculo recordaba constantemente a la sociedad su lugar dentro del gran ciclo de la vida, muerte y regeneración. No era solo predictivo, sino que también era profundamente pedagógico. Es por esto que en la historia de Mesoamérica no solo fueron mecanismos para conocer el futuro, fueron expresiones profundas de una cosmovisión en la que los seres humanos, la naturaleza y los dioses formaban un tejido continuo de interrelaciones vivas. Eran ventanas abiertas hacia el orden invisible del universo, instrumentos de sabiduría que aún hoy resuenan en los corazones de quienes buscan entender el lenguaje secreto de la vida. En la antigua Escandinavia, una de las formas más reconocidas de actividad oracular era el seyor. Esta práctica de naturaleza chamánica era dominada principalmente por las volvas, mujeres sabias consideradas intermediarias entre los mundos. Las volvas eran maestras de los cantos mágicos conocidos como galdrar, capaces de inducir trances profundos para explorar los hilos invisibles del Vird, el destino tejido por las Nornas, entidades arquetípicas que modelaban el pasado, el presente y el futuro. Otra de las grandes herramientas oraculares de la Europa antigua fue el uso de las runas. Según la mitología nórdica, fue el propio Odín quien, tras sacrificarse colgado del Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 noches y 9 días, extrajo las runas de los campos del conocimiento oculto. Las runas no eran simplemente caracteres de escritura, cada una encarnaba un principio cósmico, una vibración sagrada. El arte del runemal, lectura de runas, consistía en lanzar pequeñas piedras marcadas de madera, hueso o piedra sobre un lienzo consagrado y leer la disposición y significado de los símbolos manifestados. Cada run podía ser interpretada en posición normal o invertida, añadiendo matices a la respuesta obtenida. Más que un sí o no, las runas ofrecían una visión holística de las fuerzas en juego en una situación determinada. Quizá uno de los conceptos más profundos dentro de las mancias ancestrales europeas era que el oráculo no era solamente el instrumento, runas, fuego o agua, sino el ser humano mismo, afinado como un instrumento sagrado. Un vidente, una volva, un druida debía purificarse, centrar su espíritu y estar en estado de sintonía elevada para leer correctamente las señales. Para concluir, podemos decir que el mensaje no era entregado en palabras claras, sino en símbolos, sensaciones, imágenes interiores que requerían interpretación sabia. Así, la práctica de la adivinación no era vista como una simple técnica, sino como un camino de disciplina interior y comunión espiritual. Pero coméntanos qué conoces tú de los oráculos, ¿has utilizado alguno? Hasta aquí este viaje por algunos aspectos de la historia de los oráculos del mundo. Es notable que prácticamente en todas las culturas conocidas existieran y actualmente existen estos acercamientos a herramientas oraculares, lo que refuerza la noción de esta profunda conexión entre ellas. No te pierdas las siguientes cápsulas y los estrenos de las mesas redondas, ahí te esperamos. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV y nos vemos en la siguiente.